En la línea telefónica, el maestro en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora, Duber Farías, a quien agradezco esta valiosa entrevista. Nos habla de la presentación del libro Periodismo de Desastres, la cobertura que dio Proyecto Puente al caso del río Sonora. Maestro Duber, ¿cómo está? Muy buen día. Muy buen día, buenos días para ti y para tu audiencia. Muchas gracias por esta llamada, por la invitación. Así es. Platíquenos de este libro, maestro. ¿Cuánto tiempo llevó la investigación para poderlo redactar e imprimir? Así es. Bueno, el libro, la base de la publicación es una tesis de maestría, una tesis de investigación de maestría, que se hizo entre los años 2018 y 2019 aquí en Hermosillo, Sonora. Correcto. La publicación del libro pues ocurrió aproximadamente 3 años después. La tesis se hizo en 2019, el libro se publica a finales del 2022, una publicación a cargo del Colegio de Sonora, la institución donde me formé como maestro en Ciencias Sociales precisamente. Maestro, está basada en la cobertura que hacen los colegas de Proyecto Puente a este problema severo, problema de derrame de lixiviados en el río Sonora. ¿Qué podemos encontrar en esta investigación? Así es. Podemos decir que es una investigación de corte académico, en primer lugar. Ya lo decía, como está basado en una tesis de maestría, pues es una investigación de corte académico. Sin embargo, más allá de ser una investigación de corte académico, nuestro propósito pretendemos rendir homenaje a los protagonistas de aquella épica informativa que fue Proyecto Puente y a los pobladores del río Sonora. La cobertura que se extendió durante más de 6 meses en el 2014, estamos hablando de hace casi 10 años o 9 años atrás, esta cobertura extendida por más de 6 meses resultó ganadora del Premio Nacional de Periodismo 2014, precisamente en la categoría de cobertura noticiosa. Este fue uno de los motivos por los cuales yo decidí tomar como objeto de estudio esa cobertura, una cobertura premiada, una cobertura sobre el fenómeno o el suceso del desastre, del derrame de tóxicos en el río Sonora. Yo analizo, estudio algunos patrones que entran dentro de la denominación o dentro de la especialización del periodismo de desastres, que digamos que es una especialización dentro del periodismo ambiental, dentro de todo lo que estudia el medio ambiente, pues el estudio de fenómenos desastrosos, ya sean de origen natural o ya sean provocados directa o indirectamente por la acción del hombre. En este caso fue un accidente minero, pero en definitiva fue un desastre. Maestro, aquí encontramos datos duros, encontramos crónicas también de los colegas, comandados por Luis Alberto Medina y un gran equipo de reporteros y reporteras. Vamos a encontrar, ¿qué vamos a encontrar? Datos duros, crónicas, evidencias en fotografía. ¿Qué se encuentra en el libro? Efectivamente, es el estudio de todo ese trabajo o de gran parte de ese trabajo, porque la cobertura fue multimedia, de tipo multimedia. Proyecto Puente en aquel momento en simbiosis con Unirradio Noticias, pues a través de la radio, a través de la televisión y a través de las notas periodísticas publicadas en la página de Unirradio Noticias, pues dieron una cobertura variada, entrevistas, crónicas, reportajes. Fue una cobertura muy rica, muy amplia, muy diversa. Yo me limité a estudiar las notas periodísticas. Yo, pues bueno, al asumir el reto de estudiar la cobertura periodística 6 u 8 años después, pues ya todo lo que era material de video, material audiovisual, pues no existía. Yo me limité solo a estudiar las notas periodísticas. Y efectivamente, como tú bien dices, hay notas informativas propiamente dichas, hay entrevistas, hay crónicas, hay testimonios, hay mucha objetividad, porque fue una marca presente, una marca del periodismo presente en todas las notas estudiadas, pero también hay mucha emocionalidad, que es uno de los elementos que yo destaco de esta cobertura. Claro. La emocionalidad o subjetividad puesta en función de denunciar
de denunciar el padecimiento de los habitantes o de los pobladores de los pueblos del Río Sonora afectados por el derrame. Claro. Y bueno, perfectamente podemos establecer con este libro, pues incluso las acciones que fueron planteadas por los gobiernos entonces, ¿verdad? Pues como los hospitales o el hospital que se iba a construir, las plantas purificadoras, las revisiones y toma de muestras constantes, y comparar si se hizo o no y se cumplió pues esas obligaciones, porque no eran promesas, esas obligaciones por parte del gobierno y Grupo México. Se puede establecer un antes y un después y hacer obviamente hacer una calificación de lo que ha ocurrido, ¿no? De alguna manera sí. Pues precisamente en este periodismo de denuncia que realizan Proyecto Puente y los colaboradores de Radio Noticias hace 9 años atrás, pues se ponen de manifiesto o en evidencia todas estas promesas que si se buscan 9, 10 años después, algunas no se han están cumplidas, otras no, otras están en medio de hacer. Es correcto. Por tanto, digamos, ese periodismo de denuncia aún es uno de los elementos esenciales de esa cobertura, uno de los méritos mayores de esa cobertura. Maestro, ¿cuándo va a ser la presentación? ¿Quiénes pueden participar? ¿Cómo la seguimos? ¿Cómo la vemos? Bueno, de hecho la presentación va a ser mañana miércoles 15 de marzo de 2023 a las 6 de la tarde en el auditorio de posgrado del Colegio de Sonora. La presentación es pública, de manera que puede asistir todo aquel interesado en esta temática, ya sea periodista, ya sea investigador académico, ya sea público normal u ordinario. Es pública la presentación, repito. Va a ser de manera presencial, pero también va a haber una transmisión a través de la página de Facebook del Colegio de Sonora. Muy bien. Usted busca en Facebook el portal o el perfil del Colegio de Sonora, y allí a las 6 de la tarde de mañana miércoles 15 de marzo ocurrirá la transmisión virtual, pero repito, también va a ser fundamentalmente presencial y es totalmente abierta, gratuita para todo aquel interesado en asistir. Van a estar de comentaristas Víctor Hugo Reina García, de la Universidad de La Salle, del Bajío, en León, Guanajuato, Liz Ileana Rodríguez Gámez del Colsen también, y bueno, va a moderar Iván de Santiago Armenta Ramírez, egresado del Colson. Vamos a estar pendientes, interesante, de la presentación del libro Periodismo de Desastre, la cobertura del Proyecto Puente al Río Sonora, escrito por Diuber Farías, que es maestro en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora, a quien le agradezco esta valiosa llamada. Maestro, muy amable. A ti, muchas gracias, a ti y a tu colectivo, y gracias también a la audiencia. Gracias, muchas gracias, y suerte, gracias.